Bueno, vamos a ponernos en pie y a orar y a disponernos para escuchar la palabra en esta mañana y a traer calma también a nuestros pensamientos. Y es importante este momento que le decimos que estamos listos, Señor, para escucharte. Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te damos gracias por toda tu obra en nuestras vidas, en la iglesia, por todo lo que tú estás haciendo. Ahora nos disponemos juntos para escucharte, como tu ejército, como tu iglesia, Señor. Queremos avanzar y dar un paso firme hacia adelante juntos en esta mañana, Señor. Un paso para hacer retroceder las tinieblas en este lugar, en esta ciudad, en esta nación. Instrúyenos ahora y prepara nuestro corazón, Señor, un poquito más a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues puedes sentarte, tomar tu lugar y voy rápido para que no se me vayan los minutos. Ya me he comido todo eso, vuela el contador ese, maldito contador. Es que me cuesta últimamente más sintetizar, no sé por qué. Pero ahí vamos con la ayuda de Dios a hacerlo. Pues seguimos con la serie Buenos Hábitos y hoy quiero hablarte de 4 hábitos en uno. Son 4 hábitos que forman parte de las disciplinas espirituales que cada uno de nosotros tiene que tener. Hasta hoy hemos visto hábitos prácticos. ¿Alguien me puede recordar algún hábito que hemos visto? A ver, para saber si tenéis buena memoria, si os estáis quedando con la enseñanza. ¿Cómo? Límites 1, muy bien. ¿De una pista? ¿Cómo? La perseverancia, lo que hablamos. Te estoy señalando, si con esta pista no te enteras, o sea, no sé qué vas a hacer. Tener buenas amistades, son cosas muy prácticas todas, ¿verdad? Y hoy te quiero enseñar algo que sí también es práctico, pero se trata de nuestra vida espiritual. Son hábitos que tenemos que tener en nuestra vida cotidiana, tienen que estar incluidos estos hábitos que nos hacen crecer espiritualmente. Se trata de disciplinas espirituales. Y a veces estamos acostumbrados, y últimamente, en los últimos años también escuchamos como acusación a quien tiene estos hábitos de manera firme, de manera establecida, hasta nos llegan a llamar a veces religiosos, ¿verdad? Porque es alguien que busca tiempo a lo mejor para orar, que no negocia con ese tiempo, el tiempo para leer, que a lo mejor, oye, vienes, no, es mi tiempo de orar, y ¡ay, qué religioso!, ¿no? Hemos llegado a escuchar eso en la última década quizás, pero quiero explicarte en esta mañana y que caiga ese peso también en nuestro corazón de lo importante que es establecer estos hábitos en nuestra vida. A veces hemos caído en el error de pensar, bueno, cuando se da la situación, cuando tengo tiempo, pues oro, pues busco a Dios, pues leo. Cuando las circunstancias son favorables, cuando quizás es lo que las ganas que tengo de orar, pues me llevan a orar. A veces hemos caído en ese error, ¿no? De pensar que se va a dar un ambiente propicio, que casi van a venir ángeles y tocar una alabanza detrás nuestra para llevarnos hasta el lugar de oración, ¿no? Y pensamos que así es como se dan mis tiempos de oración, de lectura y de lo que te voy a enseñar, que son 4 hábitos en esta mañana, 4 en 1, tranquilo. Son 4 que hacen un todo. Pero te quiero enseñar que no es un asunto de que yo espere un momento en que eso surja, que es un hábito que también yo tengo que fomentar y plantar en mi vida, porque es una necesidad. No porque alguien esté detrás de mí con un mazo y tienes que leer y tienes que hacer el TCD, aunque a veces tu líder o el discipulado, danos el TCD, pero todo eso es para enseñarte y para que se haga un hábito en ti el buscar y el meditar en la palabra. Por eso ponemos esa disciplina en discipulado. Los de discipulado tienen que entregarnos mensualmente el TCD y comprobar que lo han hecho, no entregarlo tal cual se te dio, sino escrito cada día lo que Dios te ha hablado, porque queremos fomentar, queremos formar el hábito en cada uno de nosotros de la necesidad que tenemos de buscar en la palabra de Dios cada día. Por eso es un asunto diario, es un asunto de formar un hábito, esto que te voy a hablar, y tenemos que entender la necesidad de hacerlo. Lo he resumido en esta palabra, que está un poco así, pues parece medio adolescente, pero es que no se me ocurría otra manera de con las siglas formar una palabra de las 4 cosas que te quería enseñar. Bueno, mola, sí, todos sabemos lo que es, pero no es el sentido de lo que te voy a enseñar. Quiero hablarte de la importancia del hábito de meditar, de orar, de leer la palabra y de adorar.
4 hábitos que tienen que plantarse en nuestra vida si queremos crecer espiritualmente, si no queremos ser escuálidos espirituales, si no queremos ser, dicho de otra manera, unos inmaduros espiritualmente, si queremos avanzar, si queremos que nuestro espíritu, que el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu cada vez tenga más lugar en nosotros. Sabemos la lucha que hay tan fuerte entre nuestra carne y el espíritu. Eso no entiende de clases, no entiende de si sabes más o sabes menos. Todo el mundo tenemos esa lucha. Por eso nuestro espíritu debe ser alimentado. Por eso es necesario tomar y adquirir estas disciplinas espirituales. Ojalá después de escuchar esto quede entendido y vayamos y persigamos a que cada una de estas disciplinas se planten como un hábito en nuestra vida. Y crear un hábito, pues ya hemos visto en todos los días de la serie que pues cuesta, ¿no? Que no venimos con eso de serie, sino que cuesta establecerlo. Pero en el caso de estos 4 hábitos, que los condenso en uno solo, quiero que te quede súper grabado que no puedes negociar con ninguno de estos 4 hábitos. Te van a venir un montón de distracciones, de despistes que te quieren sacar de lo que tú decidiste hacer en la hora o en el momento del día que dijiste que ibas a establecer esta rutina, este hábito, esta disciplina espiritual. Van a venir 1001 distracciones, van a pasar 1001 cosas por la cabeza. De hecho, todas las que no te han pasado en el día se te pasan en ese mismo momento y es una guerra, pero te animo a que no negocies con ese tiempo que tú determinaste a uno de estos 4 hábitos. No es cuestión de, ay, bueno, es que fallé o es que no lo hice. No voy por ahí. Eso sí es nuestra tendencia religiosa, ¿no? Y a condenarnos cuando algo no hacemos. No. Pero eso entiendo que ya somos maduros para entender de no caer en esa condenación. No te voy a eso. Te quiero hablar de la importancia que hay en la búsqueda de Dios, porque al final estos 4 se podrían resumir en una búsqueda de Dios. Hay tanta importancia en ello que nuestra vida literalmente depende de esto. Hay un camino siempre de vida y de muerte delante de nosotros. Buscar a Dios es vida. Es lo que te conecta, lo que te sintoniza con el cielo, con los pensamientos, con el corazón de Dios. No buscar a Dios, obviar estas disciplinas que tienen que establecerse en nuestra vida, nos deja expuestos al espíritu de muerte, que quiere destruir la visión, el gozo, el propósito. Ese espíritu de muerte es un ataque constante, y cuánto más en la temporada que vivimos. Pues que ha traído el COVID a la tierra, es un espíritu de muerte que ha querido venir a gobernar la tierra. Si tú y yo no estamos bajo estos hábitos que nos alimentan espiritualmente, quedas expuesto a que el mundo sea, y todo ese espíritu que gobierna este mundo, sea lo que nos alimente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Por eso, si te digo que no es que lo tengas que hacer, no es que sea una obligación, es que lo necesitamos, si no nos morimos. Eso es lo que quiero que sobre todo te quede claro. Vamos rápido al Salmo 63. Un salmo maravilloso del corazón más profundo del rey David, que nos habla de las necesidades internas de su corazón. Y quiero que lo leamos, vamos a leer casi todo, creo que es del 1 al 8. Y quiero que entiendas que él lo escribió en un desierto y cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Recuerdas que su hijo se levanta contra él, él tiene que salir de Jerusalén huyendo, no porque tuviera miedo o no quisiera enfrentarse, sino porque no quería que se diera una revuelta en Jerusalén. Él amaba ese lugar como casa de Dios, donde se iba a construir ese templo, y él no quería esa revuelta en Jerusalén. Él huye y en esa huida está en el desierto y escribe este salmo. Por eso quiero que entiendas el momento tan delicado, tan profundo, de dónde salieron estas palabras, de un corazón en un momento de mucha dificultad, un momento donde tu propio hijo quiere arrebatarte el reino. Y dice así, lo vamos a leer con calma, abre tus oídos, tu corazón, porque es un salmo que te ministra tu vida, que es como agua a nuestro corazón. Dice así: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, literal ahí estaba, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, así como te he visto otras veces, quiero ver otra vez tu poder y tu gloria. Dice, continúa, porque mejor es tu misericordia. Otra versión dice, tu amor inagotable,
que la vida. Qué frase, ¿verdad? Qué necesidad tan profunda de Dios para llegar a decir, mejor es tu amor que la propia vida. ¡Wow! ¡Qué profundo! En tu nombre alzaré mis manos. Perdón, me he saltado una frase. Así te bendeciré en mi vida. No, me he saltado varias. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. O sea, como la comida más rica que llena tu estómago, así me sacias tú, Señor. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma, qué frase, ¿verdad? Apegada a ti, está mi alma pegada a ti, Señor. Tu diestra me ha sostenido. La diestra del Señor es el poder de Dios, son las manifestaciones de Dios, es Cristo Jesús mismo, el que está a la diestra del Padre. Jesús me sostiene. Tu poder me sostiene, Señor. ¿Qué versículos? A manera de introducción, lo que quiero enseñarte con este pasaje y lo que aquí queda claro que está transmitiendo el salmista es una necesidad tan profunda, tan metida que hasta nos cuesta expresar a veces, que tenemos por conocer y buscar a Dios. A lo mejor hasta hoy tú no te has dado cuenta, a lo mejor sí te has dado cuenta, pero has dejado que un montón de distracciones o de cosas que apagan esa sed que tenemos en nuestro interior por Jesús, has dejado que esas cosas lo apaguen. O a lo mejor hasta hoy ignorabas que tu corazón y el mío, que nuestra alma están clamando por conocer a Dios. Te voy a más, incluso los que hay ahí afuera, aunque no lo sepan, y esa es nuestra tarea como iglesia, colaborar para que Dios abra sus ojos. Cada persona, toda la humanidad tiene un deseo, un clamor interno por Jesús. Hay una necesidad. David lo descubrió. David abrió el pozo que había en su corazón para que saliera ese hambre y ese deseo de buscar al Señor. Aún en medio de esta dificultad tan profunda, temiendo por Jerusalén, temiendo por su hijo, qué controversia en su corazón. Viene a atacarme, pero a la vez es mi hijo que amo. En medio de todo eso, de este desierto, David puede sacar de lo más profundo de su corazón, pero te anhelo, estoy pegado a ti, Señor. Y quiero que extraigamos algunas cosas de este salmo antes de ir muy rápido a ver esos puntos. Pero fíjate bien que el salmo empieza diciendo que en la madrugada, o sea, aún cuando no ha salido el sol, cuando aún no ha comenzado el día, ya te estoy buscando, Señor. Temprano te busco, como la canción antigua, ¿verdad? Temprano te buscamos, de madrugada. Pero es muy curioso porque el salmo termina diciendo que aún en la noche estoy meditando en ti. O sea, me desvelo en la noche pensando en ti, Señor. Nos habla de una totalidad de día donde mi alma está desesperada por Jesús. Por eso Pablo nos enseña, y ahora lo vamos a ver en la oración, oremos sin cesar. Es todo el día, hay un hambre, hay un anhelo que brota de mi corazón. Pero cuando no adquirimos en nuestro día a día, en nuestros hábitos, estas disciplinas espirituales, cuando no las adquirimos, un día, otro, el espíritu de este mundo, nuestra propia carne, es como que echar a tierra sobre ese pozo de desesperación que se había abierto por el Señor. Y vas echando tierra, y vas echando tierra, y un día ya ni tienes ganas, ni de leer, ni de orar, mucho menos de adorar, de rendirte al Señor. Por eso es tan importante, iglesia, que como parte de nuestros hábitos, de nuestros buenos hábitos, sea alimentar el espíritu. Déjate ya de tengo que hacer el TCD, tengo que orar. No, cambia el chip, no es tengo que, es que lo necesito. Mira, aunque muchos ni entiendan esta frase y me lleguen a criticar o a llamar religiosa, pero es lo que yo pienso y es lo que dice la Escritura. Si a primera hora del día tú no te conectas con Dios, no importa el tiempo, aunque sea unos minutos, pero no apartas un tiempo para orar, para buscarle, para que tu alma pueda estar conectada con el Señor, el resto del día estaremos velados en todo lo que vaya a suceder. Es primordial que entendamos este hábito establecido en nuestra vida diaria. Estamos expuestos, si no ese día, a distraernos en un montón de cosas,
a entender cosas que no son y pensamos que sí. Debemos conectarnos. Y no digo que Dios te abandone sin oras, no, para nada. Estaría siendo una herejía eso, pero sí nuestra conexión a primera hora, nuestro hábito de buscarle como primera voz que quiero escuchar en la mañana, aunque solo sea un versículo. No, es que no tengo tiempo. Un versículo, una oración, que estoy conectada con Él. Y nos habla este salmo de esa continuidad. Y aún en la noche le sigo buscando y sigo pensando en Él. Es todo el día. Y es más, este salmo te habla de una plenitud no solo en las 24 horas del día, sino en tu interno y hasta en lo externo, en tu cuerpo físico. Fíjate que engloba todas las partes. Dice, para ver tu gloria, está hablando de la vista. Mis labios te alabarán, está hablando de nuestra boca, de nuestra voz, de nuestros labios. Está diciendo que alzará sus manos, está hablando de nuestro cuerpo como expresa también, y que se acordará de Él y meditará en Él, aún de nuestra mente, de nuestra alma. O sea, la totalidad de tu vida tiene que estar en una búsqueda constante por nuestro Señor. Y esa búsqueda, seamos sinceros y realistas, no siempre está aquí en el nivel de power. No siempre, nos encantaría, ¿verdad? A lo mejor ahora lo estás escuchando y se aviva tu corazón y casi que te quieres ir a casa y encerrar a orar. Está bien, pero ¿sabes qué mantiene eso? ¿Sabes qué mantiene esa subida y ese entendimiento de necesito buscar a Dios? Los hábitos que establecemos, no negociar con ellos. Establecí este tiempo para buscarle y nada me va a quitar ese tiempo que yo decidí hacer eso. Vamos rápido. Antes de entrar en los puntos, te digo esto: no es religión disciplinarme a estos hábitos, es ser consciente de nuestra necesidad y ser inteligente en saber que el espíritu de este mundo nos acecha siempre y necesitamos constantemente de Dios. David lo sabía y por eso escribió esto. Número 1, meditación. Vamos muy rápido porque pues cada uno de estos puntos pues sería una prédica, ¿no? Una enseñanza, pero no es mi intención en esta mañana enseñarte al completo sobre meditar, enseñarte al completo sobre orar, porque te podríamos enseñar pues tipos de oración y cómo buscarle y bla, bla, bla. No es el punto esta mañana meternos en profundidad en cada una de estas cosas, solo quiero dejarte con la esencia de lo importante que es buscar estos hábitos en nuestra vida. ¿Ok? Pero pues cada uno de ellos, si te interesa, pues ahí tienes libros en librería y puedes estudiar sobre cada uno de estos temas si alguno quieres profundizar. Siempre hay libros y estudios sobre cualquiera de estos 4 puntos. Meditación. Meditar, el salmista lo estaba diciendo en el Salmo, medité en ti en las vigilias de la noche. Meditar no tiene que ver con pararse una hora y dar vueltas sobre uno mismo. A veces pensamos que me paro una hora, estoy pensando sobre cómo solucionar un problema y me creo que eso es meditar. Eso no es meditar y no tiene nada que ver con lo que la Biblia habla sobre meditación. David lo explica aquí, medito en ti. La meditación tiene que ver con calma, con pararse, con disciplinar mis pensamientos, porque no sé si lo has notado, pero cuando te paras a meditar, o sea, es como que de repente te viene todo, hasta los quehaceres de hace 3 meses que no pensabas, te vienen en ese momento. O sea, es un bombardeo, pero meditar tiene que ver con aprender a parar mi mente y a decidir guardar un tiempo en calma. Para algunos la calma es un lugar o el campo o un lugar de su casa, pero propiciar esos momentos donde mi pensamiento va a estar en Él. En quien medito es en Él. Medito en sus obras. Quizás es en un versículo que medito. No es estudiar, es meditar, es pensar y redundar en algo que estoy viendo del carácter de Dios, de la bondad de Dios. A veces no es un versículo, a veces estoy meditando pues quizás en los años atrás, en la fidelidad de Dios, cómo Él ha sido fiel, en la bondad, en las bondades que hemos visto, quizás en la familia, en la iglesia, y medito. Pero la meditación se trata de Él. Vas a notar algo si practicas la meditación. Yo practico mucho la meditación en la medida que puedo. Yo la practico mucho en la mañana, en las horas donde en mi casa todavía hay silencio, porque en el momento que se despierta el primero, pues, bueno, menos Davidcito que se va temprano, pero Davidcito ya no molesta, él hace sus cositas y no da tanto jaleo. Pero la practico mucho en la mañana, en la madrugada. A mí me encanta esos momentos porque no hay ruido.
Y yo sé que a partir de cierta hora el ruido ya no para en la casa y su actividad ya no para. Yo sé que no voy a tener otra oportunidad en el día para meditar. Porque ir en el coche, ir pensando en cómo resuelvo esto y levantas una oración, que está bien, Señor, ayúdame en este asunto. Eso no es meditar. Eso es practicar el orar sin cesar, ¿no? En toda situación, en todo tiempo. Pero a mí me encanta en la madrugada, cuando aún es de noche, todos duermen y medito. Medito en lo que Dios ha hecho en la semana. Y hay cosas que si no meditas no caes en la cuenta. Vamos muy deprisa. Hay veces que Dios ha manifestado su bondad en X o Y asuntos en tu hogar y si no meditas ni cuenta te das. A veces en la meditación sale expuesto tu propio corazón, pero cuidado, a veces estás meditando y a los 3 minutos apareces tú en la jugada. Cuidado, meditar se trata de Él. Pero es cierto que en la meditación a veces sale expuesto tus propias reacciones que no te has dado cuenta en el momento, vamos muy rápido. Y en la meditación estás pensando, ay, aquí me opuse a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, perdóname, Señor. Y en la calma meditas. Meditar es parte de alimentar tu espíritu. Meditar forma parte de esos hábitos que tenemos que establecer y que son necesarios. Y como digo, hay muchos versículos para hablar, pero si te interesa, pues estudia sobre eso, vas a encontrar mucho material. Necesitas calma, necesitas quietud. Algunos no soportan no hacer nada. Estamos acostumbrados a siempre que haya un ruido de fondo, ¿verdad? A algunos la soledad les asusta, no soportan el silencio. Yo me acuerdo mis abuelos y la generación de mis abuelos, siempre la televisión de fondo, ¿verdad? No sé si alguno se ha criado en una familia así. Nadie la estaba viendo, pero el tipo estaba ahí con la televisión hablando, el del telediario o quien fuera. No soportamos a veces el silencio y es porque es una falta de hábito de saber meditar. Número 2, la oración. ¿Cómo no hablar de la oración? Y tanto que hablar de la oración, pues tengo que disciplinarme rápido para no pararme aquí. Pero quiero que te quede muy claro esto, y ya te lo he dicho al principio, te lo vuelvo a repetir. Oramos por necesidad, no oramos por obligación, oramos por hambre. Oramos para enseñar a nuestras propias almas la necesidad que tienen de Dios. No es lo normal que te levantes con unas ganas incesantes de orar y de entrar en tu cuarto secreto. No es lo normal. A lo mejor algún día te pasa, aprovéchalo al 100, ya serías un bobo si no lo aprovecharas. Pero no es lo normal. Pero sé que tengo que ir a ese lugar para alinearme ese día con el Espíritu Santo. Si no voy a estar alineada con mis propios deseos, sé que es una necesidad. Oramos porque encontramos un camino de rendición al orar. Oramos porque necesitamos exponernos a la voluntad de Dios. Y quiero que escuches esto y sepas que estamos en un tiempo, no solo en España, sino que yo creo que en todas las naciones, Dios está trayendo una visitación al mundo entero. Es un llamado a la intimidad con Él. Meditando, si meditas en el año que llevamos, la voz de Dios está gritando a su iglesia: quiero estar a solas contigo, quiero hablarte. Hay cosas que solo van a pasar en tus tiempos a solas o en oración. No va a pasar de otra manera. Somos la generación de ponernos 300 predicaciones de YouTube y pensar que eso va a cambiarme. No te va a cambiar la predicación de YouTube, por más ungido que sea el predicador. Está bien, yo las escucho, me nutren, me alimentan, claro que sí, pero yo no estoy dependiendo de eso para que mi ser, mi vida sea transformada a la imagen de Jesús. Eso solo va a pasar en oración y a solas. Pero somos la generación cómoda. Es más fácil ponerte una predicación de la oración que orar. Es más fácil ponerte una enseñanza sobre estudiar la Biblia que parar y dejar de hacer todo y meterte a leer. ¿Sí o no? La predicación está guay. La predicación mola. Es una broma tonta. Está guay, me la pongo y ¡guau! ¡Qué frase! ¡Qué bueno! Ya hasta la tuiteamos, ¿verdad? Qué absurdos a veces. Nada te va a cambiar como el tiempo que pasas a solas con Jesús, con el que todo lo sabe, con el que es la verdad absoluta, con el que nos conoce, con el que no hay mancha, no hay error, no hay torcedura en lo que habla. Él es el único verdadero. Es un llamado a la intimidad lo que Dios está haciendo. Si estudias la historia de avivamientos, por temporadas Dios lanzó esos llamados a su iglesia y creo que estamos en ese tiempo.
que Dios nos metiera en las casas como nos metió. No sé si captaste el mensaje. Yo algunos todavía no los he captado, pues somos duros a veces. Luego nos metió con la nevada un corto tiempo, pero pues está Dios detrás de todo eso. Y de manera general a su iglesia es un llamado. Tantos congresos, o sea, éramos la generación, ahora menos por la pandemia, pero éramos la generación de congreso, evento, predicación de YouTube, bla, bla, bla. ¿Sí o no? ¿Y dónde está la intimidad? ¿Y dónde está ese tiempo de oración que de veras me cambia? Que de veras me alinea con Él. Claro que hay que pagar un precio para orar. Claro que hay que dejar de hacer otras muchas cosas. El día está lleno de actividades. Se paga un precio. Pero lo pagan los entendidos que saben que si no, su espíritu se seca. Te leo unas frases sobre la oración. Dice Martín Lutero: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. ¡Wow! Frasaza. Una frase también de San Agustín: la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Es como ese salmo, ese canto. Yo cuando lo leo, que hasta escuchas la música, ¿no? Aunque sí es verdad que hay un canto compuesto con ese salmo, pero hasta que escuchas la música a David mientras entonaba ese salmo, y es como un canto que va de aquí al cielo y del cielo a la tierra, porque es algo también de parte de Dios. Él quiere esos tiempos contigo a solas. Mira, yo me he comido miles de congresos y me los seguiré comiendo porque me encantan. ¿Cómo no aprender de esos tiempos? Y echamos de menos congresos. Despertando los dones no será lo mismo sin esos tiempos de adoración juntos, sin que Dios nos hable aquí en medio proféticamente, las danzas. Yo sé que no es lo mismo, pero va a ser un día de mucha nutrición también a nuestro espíritu. A mí me encantan los congresos. Ya me conocéis, me encanta. Pero te puedo decir algo. La transformación que Dios hizo y sigue haciendo en mi corazón siempre fue a solas. Aquí Dios inauguró temporadas, abrió a lo mejor o rompió cadenas o abrió una puerta, empieza un nuevo tiempo, Dios te da un toque, pero siempre fue a solas. Los mayores tiempos siempre fueron a solas. Me acuerdo una vez, yo tenía 17 años y estábamos en un congreso en Huesca, un sitio que íbamos antes cada año a tener nuestros congresos anuales en la denominación donde estaba. Y fue un congreso impresionante, Dios se movió increíble. Pero me acuerdo que terminó el congreso, claro, el congreso pues ya sabes cómo es los días de congreso, ni tiempo para tu devocional, ¿no? Porque llegas, el evento, sirves, tal. Y me acuerdo que duró 3 días y a lo último me paré ahora y le dije: Señor, he recibido mucho, pero la realidad es que echo de menos estar a solas contigo. En 3 días casi no he podido estar a solas tú y yo. O sea, te llevas un montón de un congreso, pero lo que Dios hace a solas es tan eterno, es tan profundo. Te leo otra frase de Teresa de Calcuta. Dice: debemos amar la oración dilata el corazón hasta el punto de hacerlo capaz de contener el don que Dios nos hace de sí mismo. Esta es una frasaza. O sea, la oración es lo que ensancha tu corazón para contener todo el don que es el mismo, que habita dentro de nosotros. La oración te prepara para que Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo que habita en nosotros pueda hacer su obra. No es que limitemos a Dios, pero la oración es lo que hace el espacio. Qué fuerte, ¿verdad? Y la última de Teresa de Calcuta también dice: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Y ella lo sabía, pero que muy bien. Número 3, porque si no sigo hablando de la oración. Número 3, la lectura. Meditación, oración, lectura. La lectura, nuestra primera manera de escuchar a Dios es leyendo la Biblia. A veces esperamos a que algo pase para que Dios me conteste, a que venga un profeta. Esperamos 1000 y una maneras cómodas y fáciles de escuchar la voz de Dios. Pero la primera manera que tenemos de escuchar la voz de Dios es leyendo la Biblia. Esta es su voz escrita. Y acuérdate, en el Antiguo Testamento, a muchos nos gustaría casi esa época, ¿verdad? Pues los reyes, los gobernantes en cada historia, que tenían siempre un profeta.
pues no tenían la Biblia como hoy tenemos, quizás algún antiguo escrito del Pentateuco, pero no tenían la Biblia en su totalidad como hoy la tenemos, donde vemos y escuchamos a Dios. Y a nosotros nos encantaría, ¿verdad?, ser así, que cómodo. Oye, pues no sé qué decidir, a ver, que venga el profeta. Así hacían, ¿sí o no? ¿Para dónde vamos? ¿A pelear? ¿Para allá o para acá? A ver, que venga el profeta. Y el profeta, de parte de Dios, era su papel. Dios hablaba a través del profeta. Para toda decisión llamaban al profeta. Así nos gustaría ser a nosotros, ¿verdad? Y no pagar el precio de buscar en estas líneas quién es Dios y qué dice Dios. Luego cambiamos al Nuevo Testamento, donde la profecía ya no funcionaba como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la profecía estaba dentro de esos dones que Dios da a su iglesia. Hoy lo vemos también, lo vivimos también, como la profecía también direcciona al cuerpo de Cristo, pero ya no es la profecía como en el Antiguo. Ahora, en el Nuevo Testamento y ahora, en este tiempo, tenemos la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ahora sí nos toca intencionalmente tener tiempos en nuestra vida donde vamos a leer su palabra. Y no te hablo de leer y solamente buscar en la palabra respuestas a inquietudes. Está bien, las vas a encontrar, pero no te hablo de solo abrir la Biblia para esa palabrita que me anima o esa palabrita que un poco me da orientación. No. Te hablo de que abras tu Biblia para encontrar a Dios. Para encontrar quién es Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis está revelado el carácter de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Cómo Dios piensa? En cada historia que leemos en la Biblia, a mí me encanta estudiar o ver o pararme cómo Dios respondía a ciertas reacciones humanas. ¿Qué Dios hacía cuando uno hacía algo mal o cuando hacía algo bien? ¿Cómo es la reacción de Dios? Encontramos a Dios en esas líneas. Ahora esto no es la varita mágica, como la foto que nos mandó un día Johnny al discipulado, que se ponía un chinito así con un libro y hacía así para que le entrara. No sé si habéis visto ese meme, que se pone uno y piensa que así va a aprobar el examen, se pone así y pasa las páginas y que le entra todo el conocimiento. No es así, esto no funciona así. Estos son tiempos que tú determinas para leer y no los negocias por nada. Aunque te venga el amigo de la vida a llamar a tu timbre y te diga, oye, tengo el plan perfecto para esta tarde. Tú determinaste leer, no lo cambies, no lo negocies. Esto es primordial, es un hábito que va a determinar, recuérdalo, la vida o la muerte. Todo siempre, pues obvio, no vamos a ser cuadrados, todos, siempre hay excepciones en esta vida. Pero cuando hablamos de hábitos, hablamos de lo general, de lo que prioriza, de lo que prima en nuestra vida. ¿Sí me explico? Ok. Leer la Escritura, el hábito de leer se establece a través de apartar tiempos, como te he dicho. Y en el Nuevo Testamento, como acabamos de ver ahora con ese don profético diferente, no nos queda otra. Y por eso Pablo tanto animaba a las iglesias. Incluso el propio Pedro llega a decir los escritos de Pablo que son un poquito difíciles de entender a veces, pero la necesidad de meternos en las Escrituras. O sea, hay textos bien difíciles, hay textos complicados. Por ejemplo, estudiar un libro de Romanos, no hablo de estudiar, perdón, leer. Estudiar sería como otra cosa, ¿no? Pero leer un libro de Romanos, yo entiendo que hay cosas difíciles, hay cosas que no entendemos, pero Dios nos ha dado un montón de herramientas también, comentarios y ayudas en las propias Biblias, ¿no? Así que guarda esos tiempos, lee la palabra, lee el TCD, es un asunto de necesidad. Y termino con el último, con la adoración. Y si me ayudas, porfa, al piano. Termino con la adoración. ¿Por qué he incluido la adoración como parte de un hábito? Porque entendemos el concepto de adoración, sabemos que adorar no es cantar, ya lo sabemos, creo que todos aquí, sabemos que adorar es una actitud interna, es una disposición de rendición delante del Señor, sí lo sabemos, ¿verdad? Es interiormente tomo la decisión de rendirme a la voluntad de Dios. La adoración es la que ya no estoy yo, ya veo a Jesús, ya no se trata de mí y vivo rendido y humillado a sus propósitos, a su gobierno, a quién es Él.
Eso podríamos decir, habría muchísimo más para hablar de la adoración, pero muy resumido podríamos decir que de eso se trata la adoración. Después la adoración tú la expresas en cantos, la expresas con tu propia vida, con tus propias decisiones, con lo que haces, con tu servicio al Señor estamos adorando, con nuestra ofrenda adoramos al Señor. Adorar tiene que ver con poner a Dios en primer lugar y con estar rendidos. Ahora, no siempre vivimos así, rendidos, y no te hablo de la posición de rodillas. Te hablo de algo interior, no siempre. No tienes la sensación que por momentos te rindes, pero enseguida te levantas de ese lugar. No que te levantes físicamente, sino que te olvidas de que debes vivir ahí rendido y te metes luego en una inercia sin darte cuenta y vuelves a gobernar tú tu propia vida. Es una lucha, ¿verdad? Es una guerra en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que la adoración sea un hábito también en nosotros. Es necesario que seamos intencionales también al adorar, como que esperamos a sentirlo, ¿no? Como que esperamos a ese canto que a lo mejor me lleva y pura fachada porque es algo interno. Eso sería algo almático nada más. O esperamos al momento donde otra vez esté rendido y como que no nos damos cuenta que es algo que nosotros tenemos que establecer y decirle a nuestra propia vida, a nuestra propia alma, recordarle quién es Dios, recordarle su grandeza y recordarnos nuestra propia bajeza. Se nos olvida rápido, todos tendemos al orgullo, a sentirnos más de lo que somos, todos. Hasta el que se sienta más rechazado, en el fondo es puro orgullo, es ego. Porque no queremos sujetarnos al gobierno de Dios. Por eso es necesario que la adoración sea un hábito en mi vida. Es necesario que yo intencionalmente y diariamente me diga a mí mismo cómo responder a las situaciones que me están pasando. Ya sean favorables, ya sean no favorables, ya sean que me gusten, ya sea que no. Yo debo de enseñar a mi propia alma que la respuesta a cualquier cosa que me venga siempre será la rendición, la adoración. Y quiero enseñarte con estos versículos para terminar una parte de la adoración que es la danza. Como digo, las muestras externas de adoración pueden ser muchas. El servicio al Señor, la ofrenda. Hay muchas maneras y sería cuestión de dar otra serie sobre eso, ¿no? Pero no es el caso. Pero quiero centrarme y a donde me llevaba el Espíritu Santo al prepararme esto es a dar un fundamento sobre la danza como la adoración, como adoración. Qué importante. Nosotros somos una iglesia bien danzarina. A lo mejor tú has llegado después y no has visto tanta, pero en nuestros inicios, bueno, tenías que verme a mí saltar. A veces parecía que yo luego me dolía todo, pero siempre hemos querido fundamentar a la iglesia con la importancia de lo que es la danza. Y no la danza como diversión, porque hasta algunas veces nos ha tocado parar en la alabanza y decir, no nos confundamos, no bailamos o no danzamos para sentirnos bien o qué bueno está este momento, qué divertido. No nos desubiquemos. Danzamos para traer el reino de Dios. Danzamos porque adoramos. Y te quiero contar y darte un poquito el contexto del momento donde David danzó, muy conocido. Vámonos a 2 de Samuel 6:14. Porque creo que este fundamento no se nos puede olvidar, el poder que hay en la danza. No sé tú, pero yo en mi casa he danzado sola muchas veces. De hecho, la adoración que traemos aquí cada domingo es consecuencia de lo que hemos hecho a solas en la semana. Tú vienes aquí y adoras con todo tu corazón porque en las solas también lo hiciste. Si no vienes aquí te cuesta horrores y Dios en su misericordia te atrae. Pero tú no sabes la de veces que yo a solas he danzado. Yo me metí unos bailes que me moriría de vergüenza si solamente un solo vídeo se hiciera público de esos momentos. Pero es la libertad en ese momento que Jesús te trae. Y cuanto más destrozada he estado, más intencionalmente me he llevado a danzar. Porque la danza establece el gobierno de Dios. La danza trae su reino. La danza no se trata de mi estado de ánimo. La danza se trata de que pase lo que pase, venga lo que venga, yo decido adorar al Señor. Y bueno, si me vieras alguna vez a solas las locuras que he hecho, pero solo Él me veía, menos mal. Vamos a leer en 2 de Samuel 6. Antes de leer, el versículo 14 te pongo en contexto, porque aquí es muy importante el contexto. Y muy rápido, que me queda muy poquito tiempo.
El contexto aquí era el siguiente: David ya era rey de todo Israel. Recuerdas que primero reinó en una parte. En este momento ya era rey de todo Israel. Su reinado estaba en totalidad, estaba recién arrancando. Y él, una de las cosas que siempre traía en su corazón era traer el arca, la presencia de Dios, a Jerusalén, porque él sabía que ahí él se construiría casa y le construiría casa al Señor. Y ya sabéis lo loco que era David con la presencia de Dios, era un amante de la presencia de Dios, y él quiere traer el arca. En ese traer el arca se cometen varios errores. Recuerdas la muerte de Uza, varios errores por la infraestructura de cómo se llevó, por ser malentendidos en quién tenía que trasladarla, y un hombre muere. Recuerdas, ¿verdad? Toca el arca, no debería tocar, y ese hombre muere. Cuando eso sucede, David entra en una crisis. En una crisis, toda la responsabilidad no era de David, eso es cierto, él era el rey, pues había unos levitas, había un sacerdote, o sea, había gente del gobierno religioso, digámoslo así, que tenía que haber pensado que así no se trasladaba el arca. La ley lo decía bien claro, pero como rey, él tenía una responsabilidad, y un hombre había muerto por su mala ejecución en trasladar el arca, y entra en una crisis. Tan fuerte es la crisis que David llega a decir, la Biblia lo dice versículos antes, dice que se entristeció, se enfadó, dice la Biblia que sí entró en ese estado, al punto que dice: ya no quiero llevarme el arca. Imagínate la crisis del David, con lo que amaba el David la presencia de Dios. La deja en casa de un tal Obededón, conocemos la historia, porque él tenía familia de atrás que eran levitas, él vivía en un lugar donde estaban los levitas, y deciden dejarla ahí, como diciendo: este es un buen lugar. Pero David estuvo en una crisis profunda por su propia frustración. ¿Te ha pasado alguna vez estar en crisis por tus propios errores? Por la mala gestión interna. ¿Y no te ha pasado alguna vez que por un error o por una equivocación ya quieres abandonar ese asunto porque dices: no lo voy a hacer bien? Así de veces, ¿no? Nosotros mismos, nuestra frustración, nuestros temores. A David le pasó, y dejó allí el arca porque dijo, le entró miedo. La Biblia dice que tuvo temor, tuvo miedo, y dijo: ostras, la que he liado, mejor que se quede el arca aquí y yo sigo mi camino. A los 3 meses le llegan noticias a David de que la casa de Obededón estaba prosperando. La presencia de Dios estaba allí. Siempre hay un efecto en la presencia de Dios en un lugar. Y le llegan las noticias: oye, que Dios está bendiciendo esa casa. Y se alienta su corazón y cobra ánimo David. Y dice: ok, coger el arca y traerla. Vamos a por el segundo intento. Vamos a llevarla a Jerusalén. Toman el arca, y en ese tomar el arca, dice la Biblia que solamente ya lo hizo bien esta vez. Hay un versículo en Crónicas, dice: ya no me va a volver a pasar lo mismo, Dios me quebrantó esta vez, ya no voy a volver a caer en el mismo error. Dice que dan 6 pasos y ofrece sacrificios, muchísimos. O sea, bien concienciado de la reverencia ahora sí que había que tener con el arca. Y ahí sucede lo que vamos a leer. En ese traslado del arca sucede esto. Piensa bien. 3 meses saliendo de una frustración, saliendo de una situación que le había frenado, como a veces nos pasa también en situaciones. Y sucede lo siguiente: esta es la respuesta de David, de la cual tenemos que aprender a adorar al Señor. Dice versículo 14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. David se quitó hasta su ropa de rey, se despojó de su ropa real, o sea, su reputación aquí no pintaba nada. Se puso el efod del sacerdote porque sabía el momento sagrado que estaba sucediendo. Muchos teólogos critican este momento, pero para mí fue la lectura que yo hago es una enseñanza de cómo la adoración quebranta nuestros temores, cómo la adoración tiene la capacidad de romper los frenos internos que nosotros mismos nos ponemos, cómo la adoración rompe cadenas, cómo la adoración establece el reino de Dios en nosotros. Y eso fue lo que hizo David. Y continúa: así David y toda la casa de Israel lo contagió a todos, conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Qué pasada de versículos. Quiero que entiendas hasta qué punto se arriesgó aquí David. Los hombres no danzaban en esa época. Dentro del pueblo de Israel, las que danzaban eran las mujeres. ¿Recuerdas textos, no, anteriores donde las mujeres hacían sus danzas?
Era la mujer la que danzaba. Ya era un choque que un hombre hiciera eso. Y dice que danzó y lo hizo fuerte. O sea, no pienses que iría dando saltitos así como entre en el suelo. Literal, el original de danzar, si te vas al original, lo que quiere decir es que estaba dando vueltas. De ahí lo remolineando. Vueltas y vueltas. Era una locura de adoración ese momento. O sea, ya que un hombre hiciera eso, era transgresor, pero que lo hiciera un rey. O sea, el David se saltó las normas. El David no le importó en ese momento lo que iba a pensar nadie. A él le importaba. Imagínate, entiende quién era David, imagínate su corazón. A David le importaba que la presencia de Dios estaba de vuelta, que el arca estaba, que había superado su crisis con la adoración y que el arca estaba de nuevo entre ellos. Eso era la locura de David. Su danza aquí nos da un testimonio y nos da una muestra de cómo la adoración quebranta en nuestro interior barreras que el diablo nos pone. ¿Sabes cuántas veces he visto a personas, a mí misma en su tiempo, que el simple hecho de hacer así en una alabanza les costó meses de romper una barrera de intimidación, de vergüenza? A muchos nos costó años. Yo me acuerdo al principio que tenía la sensación que si iba a levantar mis manos o iba a danzar, como que me iba a mirar todo el mundo, y de repente abrías los ojos y no te miraba nadie. Eran el propio espíritu de temor, de intimidación. Son barreras. Él rompió aquí su propia barrera. Su crisis la superó adorando. Y mi ánimo en esta mañana es que dentro de estos 4 hábitos que te animo a establecer en tu vida y a tener la disciplina de tenerlos, entiendas que la adoración es importante, que nuestra respuesta a todo lo que pase siempre sea adorarle. No siempre será danzar, pero a veces es ofrendar. A veces es un reto porque fue la semana que te quedaste así, pero yo voy a adorar a Dios con lo último que tengo. Siempre que tu respuesta sea la adoración. A veces es en tus tiempos, los que guardas para el Señor, le estás adorando también con tu vida, poniéndole en primer lugar. Con tu servicio, cuando ya no puedes más, pero Señor, yo quiero adorarte con lo que hago. Que tu respuesta siempre sea adorar. Hazlo un hábito en tu vida.